Tengo por aquí los dos nuevos iPad de este año, el iPad Pro M4 y el iPad Pro M2, ambos de 2024 y ambos con dos tamaños disponibles, de 11 y de 13 pulgadas. Esto dependerá un poquito de qué tamaño os guste más, pero ojo porque hay diferencias muy importantes entre ambos dispositivos que puede que os haga elegir uno u otro. Así que vamos a ver todas estas diferencias y os voy a decir, en mi opinión, cuál vale más la pena. Y antes de nada, si quieres hacerte con alguno de estos dispositivos, te voy a recomendar Katwin. Ya sabes que es una tienda española certificada por Apple que tiene muchísimos puntos de venta alrededor de toda España para que podáis probar estos dispositivos en persona. De verdad que es importante cuando se trata, por ejemplo, del ProMotion, del tamaño de pantalla de esta calidad, aunque voy a intentar que se refleje en el propio vídeo. Y además tiene un test muy interesante para iPad que te voy a dejar en la descripción, así como todos los enlaces de compra, donde vais a poder responder unas preguntas y os va a decir cuál es el iPad más recomendable para ti. Vamos con una de las diferencias principales de estos dispositivos, y es que están bastante cerca en cuanto a precio, pero una de las diferencias es que uno parte de 128 GB, el iPad Air, y el iPad Pro parte de 256, así que ojo con esto porque es el doble de almacenamiento. En cuanto a diseño, tenemos dispositivos muy modernos, muy parecidos, incluso habría gente que no sabría diferenciarlos si lo miramos desde lejos, pero si nos acercamos, ojo, porque encontramos diferencias importantes. En ambos también tenemos USB-C y ahora en ambos podemos encontrar la cámara en la parte horizontal, en la parte superior, en el centro. Esto nos va a ayudar sobre todo en ciertas videoconferencias, vamos a estar centrados, aunque también tiene la ayuda del encuadre centrado para siempre estar en el propio centro y que la cámara, por decirlo así, nos siga por la habitación. Eso sí, hay un pequeño cambio en las cámaras del iPad Pro, y es que en la parte de atrás tendremos solamente una cámara acompañada del LiDAR de un flash un poquito superior al del iPad Air, que nos ayudará en ciertas ocasiones. Esta supresión de la cámara ultra gran angular lo veo bastante lógico, y además no creo que entremos en muchos detalles de la cámara, ya que la mayoría de gente pues no la va a utilizar. Como os digo, en cuanto a pesos se cambian un poquito las tornas, y es que este año el iPad Pro es más ligero y es más fino. De hecho es muchísimo más fino. Lo encontramos aquí con esta profundidad de 5,3 milímetros en el de 11 pulgadas y 5,1 milímetros en el de 13 pulgadas frente a esos 6,1 milímetros del iPad Air. En persona la verdad que sí se nota sobre todo lo fino que es este dispositivo, el dispositivo más fino de Apple. Y luego el iPad Air sí que es cierto que es un poquito más pesado, y hasta en esto gana el iPad Pro. Ya os digo que en cuanto a diseño exterior no lo notéis mucho, si lo vais a transportar mucho puede que sí notéis esta diferencia. Aún así, considero una diferencia incluso más importante el hecho del desbloqueo. Touch ID para el iPad Air en la parte superior, o bueno, dependiendo cómo esté orientado el dispositivo, y el iPad Pro con este Face ID. En mi opinión el Face ID es muchísimo más cómodo, obviamente porque estamos acostumbrados al iPhone, pero como os digo, es cuestión de acostumbrarse a desbloquear el iPad Air para que sea igual de cómodo. En cuanto a accesorios, sí es cierto que ambos tienen compatibilidad con el último Apple Pencil Pro y también con el Apple Pencil de segunda generación, pero ojo porque el Magic Keyboard es diferente. El Magic Keyboard nuevo está exclusivamente diseñado para el iPad Pro, incluso es un poquito más ligero, pero al fin y al cabo se trata de un Magic Keyboard que os recomiendo muchísimo si queréis utilizar vuestro iPad prácticamente como un ordenador. Pero vamos a uno de los cambios más importantes, que es la pantalla. En este caso el iPad Pro está estrenando una pantalla OLED. Tandem OLED se llama la tecnología, frente a la Liquid Retina del iPad Air, y esto obviamente sí se nota en la realidad. De hecho, nada más apagar alguna luz ya podemos encontrar las diferencias en la pantalla, sobre todo en contraste, cuando se junta un tono muy llamativo como el amarillo, por ejemplo, con el negro. Encontramos unos negros más puros en este iPad Pro, unos negros pues muchísimo más reales, incluso el brillo es tremendamente superior, hasta 1600 nits
tiene el iPad Pro dependiendo del contenido y hasta 1000 nits de una manera estándar. Contrasta bastante con esos 600 nits del iPad Air. En cuanto vemos contenido dentro de casa con buena luz no lo notaremos tanto, pero si salimos fuera de casa en unas situaciones de mucha luz, aquí sí veremos las diferencias y tendremos una mayor lectura de la propia imagen si tenemos mayor brillo. Pero vamos a algo que probablemente también queráis saber un poquito, las diferencias de potencia, y es que tiene un chip M2 y M4, hay dos generaciones de chip entre estos dispositivos y las diferencias en cuanto al test, en cuanto a números sí que son ciertas. En cuanto a CPU, la diferencia es de un 41 en single core y un 46% superior el M4, y en cuanto a GPU las diferencias son del 28% superior. Esto lo hemos analizado con algunos test de Geekbench, pero si nos vamos a cualquier juego del App Store, la verdad que en ambos es un lujo utilizarlos. Tenemos ninguna caída de FPS, tenemos un juego muy fluido, tanto el Genshin Impact que he jugado como también al Diablo Immortal en ambos dispositivos, y la verdad que se desplazan con fluidez y es un lujo jugar en 11 como en 13 pulgadas. Aún así, donde notaremos la diferencia son en ciertas aplicaciones de edición de fotos, de modelado 3D, ciertas aplicaciones a lo mejor que requieran de un uso intensivo de la GPU sobre todo, y para ciertos usuarios muy profesionales, en tiempos de exportación, generación de ese contenido y también utilizando la inteligencia artificial. Cuando lleguen todas estas aplicaciones de inteligencia artificial dentro del propio dispositivo, es decir, que se ejecuten no en los servidores, sino utilizando el Neural Engine del propio dispositivo, aquí la rapidez será superior en el M4 que en el M2. No significa que el M2 sea un mal chip como tal, sino que simplemente es un poquito más lento en todas estas tareas de alta exigencia. Y muchos también estaréis pensando un poquito en las diferencias en cuanto a batería. Os voy a decir que no son prácticamente ninguna, y por tanto nadie se ha quejado, al menos que me lo haya dicho, que yo le haya recomendado un iPad. La batería pues no llega al final del día, esto es una mentira. Os digo ya que el iPad tiene una batería totalmente recomendable y por tanto Apple no ha querido ni siquiera aumentar la batería y le ha dado más peso a un diseño mucho más ligero. Y vamos con mi conclusión personal. ¿Cuál de estos dos dispositivos comprar? Pues os voy a ser totalmente sincero. Para la mayoría de personas el iPad Air es la mejor opción calidad-precio. Es decir, estas diferencias de aproximadamente $300, 400 no son necesarios, o para mí no están suficientemente justificados. Para mí la diferencia entre tener un Face ID y un Touch ID no es tan grande en cuanto a precio. La diferencia, por ejemplo, de la pantalla OLED o de la frecuencia con este ProMotion tampoco lo justificaría, o por ejemplo el LiDAR o hasta los 16 GB de memoria, o incluso la conectividad Thunderbolt. Todas estas funciones están muy bien, son adicionales, son profesionales que le vayan a sacar un rédito económico y que vayan a aprovechar estas cosas que son, por decirlo así, potentes y que nos van a suponer hacer las cosas más rápido, ser más productivo y aumentar la calidad de todos nuestros trabajos. Por tanto, si vas a reflejar esto en todo tu contenido, en todo tu arte, a lo mejor pues sí te valdría la pena, pero ya te digo que para la mayoría de usuarios creo que el iPad Air es totalmente suficiente. Tenemos una buena relación calidad-precio, un diseño moderno, un chip M2 para ejecutar cualquier inteligencia artificial, tenemos 5G, USB-C y al final la compatibilidad con la mayoría de accesorios que actualmente están disponibles. Por tanto, mi opinión ya os la he dado, ahora solo queda recibir tu feedback. El que me estás viendo por ahí, déjame en los comentarios qué te parece, cuál de estos dos dispositivos elegirías. De verdad, con total sinceridad, puntúa el vídeo, que también me ayuda muchísimo. Hemos visto todas las diferencias que existen. Como siempre, si te ha aportado valor este vídeo, por favor puntúa el vídeo, suscríbete que me ayuda muchísimo y nos vemos como siempre en el siguiente. ¡Chao, chao!